Buenos días a todas, todos y todas quienes hoy nos acompañan desde la virtualidad. Soy José Luis Blancas Hernández y a nombre de mis compañeros que integran el comité organizador, les doy la más cordial bienvenida a la 7ª edición del Coloquio de Estudiantes de Doctorado del Departamento de Investigaciones Educativas. Quienes hoy estamos aquí, quizás podamos coincidir en algo. Desde que se declaró la emergencia sanitaria y el confinamiento como una medida de seguridad, hemos experimentado tiempos extraños, difíciles e intrincados. En ocasiones, el tiempo de la pandemia ha sido de gran celeridad. En otras, ha pasado con tal lentitud y en muchas más pareciera totalmente detenido. Un tiempo en el que algunos hemos perdido, pero seguramente algo hemos ganado. Si hay algo claro en este tiempo alterado, es el hecho que la paralización del mundo en general y del mundo educativo en particular nunca nos detuvo en nuestra tarea de hacer investigación educativa. Para algunos, el trabajo de investigación continuó con cierto grado de normalidad, con cambios mínimos o sin mayor efecto. Para otros, representó un momento de crisis como consecuencia de los cambios en las distintas esferas de la vida cotidiana o de la vida escolar, orillándonos a reconstruir los objetos de estudio, metodologías, técnicas de recolección de datos, formas de trabajo. Para otros, en cambio, este tiempo alterado representó la oportunidad de observar nuevos fenómenos o prácticas educativas y despertar la inquietud, curiosidad y orillándolos a plantearse preguntas y buscar respuestas. Como equipo, y desde el inicio en el que nos involucramos en la organización de esta edición del coloquio, siempre estuvo presente la idea que este tiempo alterado trajo consigo distintas formas de experimentar la investigación educativa y, además, como una manera de sumarnos a la conmemoración por los 50 años del DIE, consideramos que este 7º coloquio representaba una valiosa oportunidad no solo para reencontrarnos en la virtualidad, sino también para pensar, debatir y contrastar sentidos en torno a la consolidación del DIE como una institución pionera en la investigación educativa, sobre los cambios que ha enfrentado su quehacer investigativo y las posibles proyecciones frente a un contexto de grandes cambios. En un artículo publicado en marzo del 2020, Bruno Latour sostenía: si todo se detuvo, todo puede ser puesto en tela de juicio, cuestionado, seleccionado, ordenado, interrumpido de una vez por todas, o al contrario, acelerado. El inventario del año, dice Latour, es ahora que debe hacerse. Si el sentido común nos dice, reiniciemos la producción lo más rápido posible, debemos gritar de vuelta. Por supuesto que no. Lo último que deberíamos hacer es retomar de manera idéntica todo aquello que hacíamos antes. Con estas palabras, Latour nos hacía la invitación en aquel momento a conversar en colectivo sobre las actividades que queremos reanudar, aquellas que habremos de empezar de cero, las que no queremos retomar o las que podemos reinventar. En este año, el Departamento de Investigaciones Educativas celebra 50 años de haber sido fundado en el contexto de un creciente interés por el desarrollo de la investigación educativa y su incidencia en los componentes del sistema educativo nacional. A lo largo de estos años, en el DIE se han consolidado y ampliado diferentes líneas de investigación educativa que representan una orientación interdisciplinaria hacia el estudio del fenómeno educativo. Además, gracias a su oferta académica a nivel posgrado, se reconoce al DIE como una de las instituciones formadoras de investigadores en educación más importantes del país y de América Latina. Siguiendo los planteamientos de Latour señalados anteriormente, quienes integramos el comité organizador del 7º coloquio de estudiantes de doctorado, deseamos que este encuentro inspire la posibilidad de responder de qué manera los saberes en torno a la investigación educativa nos permitieron enfrentar los retos emergentes, qué experiencias de investigación ha habilitado la pandemia para reinventarnos en las formas de hacer investigación y de concebir los fenómenos educativos, qué nuevas formas de hacer investigación educativa nos quedan por desarrollar, y como investigadores educativos, ¿qué compromisos podemos construir frente a un contexto de cambio?
Para dar inicio a este pensar juntos, tengo el gusto de presentar al doctor Alonso Fernández Guasti, director de la unidad CUAPA del CINVESTAP, y al doctor Germán Álvarez Mendiola, jefe del Departamento de Investigaciones Educativas, quienes nos brindarán unas palabras para inaugurar las actividades de esta edición del Coloquio de Estudiantes del Doctorado. No sin antes agradecerles por su valioso tiempo para acompañarnos esta mañana. Doctor Alonso, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, José Luis, qué amable. Un gusto estar aquí acompañándolos como siempre en los eventos del día que son tan interesantes y tan llenos de reflexiones alrededor del fenómeno educativo. Agradezco a la doctora Rosalba Ramírez por haberme invitado, al doctor Germán Álvarez también por la distinción en considerarme y sobre todo al comité organizador de este coloquio, a los alumnos de doctorado que mantienen vivo este coloquio, lo cual me da mucho gusto porque realmente es una iniciativa excelente que no debe perderse y qué bueno que aún dentro de la pandemia se mantuvo la organización de este coloquio. Están llenos de temas extraordinariamente interesantes. La conferencia inaugural, Reimaginar la investigación educativa frente a los desafíos contemporáneos, por las dos profesoras recién contratadas del departamento, Susana Ayala y Valentina Klockner. Parece un tema extraordinariamente importante y extraordinariamente interesante en esta perspectiva del regreso a las actividades presenciales, que espero que les pueda comunicar muy pronto, que la tengamos en puerta. Digo, he estado hablando con las autoridades del centro y pues en cuanto terminen una pequeña obra que están haciendo en su edificio, que me da mucho gusto porque es para beneficio de todos y para tratar de evitar en la mayor posibilidad los contagios al interior del mismo, empezaremos a hablar del regreso a las actividades presenciales. Además hay temas fascinantes, ¿verdad? Sociología en movimiento, reflexiones teórico-metodológicas para objetos de investigación en evolución y contextos inciertos, críticos y cambiantes, pues es un tema súper importante, un collage de archivos sobre el ordenamiento o desordenamiento en la investigación histórica de lo indígena, ludismo educativo, una reflexión sobre el uso de tecnologías en el ámbito de la educación, el teatro en Michoacán como pedagogía pública, jóvenes rurales en la educación superior tecnológica, algunos elementos para pensar la experimentación en la psiquiatría, conceptualización sobre la ortografía acentual, un proceso en educación artística como performance, características organizacionales, pedagógicas e ideológicas de 3 sistemas escolares menonitas, cavilaciones metodológicas sobre el estudio de la discriminación etnolingüística y el racismo en educación superior, tecnologías digitales y desigualdad, igualdad en las escuelas mexicanas, la continuidad de la dirección de tesis doctoral en tiempos de la pandemia, en fin, temas realmente importantes, realmente fascinantes, que creo que a todos nos servirá mucho escucharlos y encontraremos sin duda interesantes. Les agradezco otra vez la invitación y pues espero que todo vaya bien y trataré de unirme a algunas salas para escuchar con mucha atención estas presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alonso, y por supuesto que lo esperamos en algunas de estas salas o en algunas de nuestras mesas de debate o en algunos de nuestros eventos culturales que también hemos preparado con mucho cariño. Bueno, ahora sin más, le doy la palabra a nuestro jefe del Departamento de Investigaciones Educativas, el doctor Germán Álvarez. Doctor, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Muchas gracias por haberme invitado a la inauguración de este importante coloquio del doctorado, que ya es el 7º. Ha sido un esfuerzo constante que se ha realizado básicamente a cargo de los propios estudiantes y los resultados han sido magníficos en todos.
por la calidad de los trabajos que se presentan. Ya Alonso ha mencionado algunos que seguramente fueron los que más le llamaron la atención, pero hay muchos otros que tienen temas también muy interesantes. Y lo mismo ha sido en los coloquios anteriores. La gran novedad, digamos, es que este coloquio se hace por esta vía virtual. Eso en sí mismo no es lo relevante, aunque tiene su interés, sino las causas que originaron estar en esta situación, ¿no? Antes de entrar a este punto, que me gustaría comentarlo un poco, aprovechando que tenemos algunos minutos, quiero agradecer a todo el comité organizador, que ahora lo representa José Luis Blancas, pero estoy consciente que es mucho más amplio, por haber organizado este coloquio que, como comentaba Alonso y lo comento yo también, se ve magnífico por las ponencias, por los temas de las ponencias que se van a presentar. También quiero agradecer a Rosalba y al equipo de la coordinación académica por todo el apoyo que han prestado para la realización de este coloquio y por su siempre diligente e infatigable esfuerzo. No sé de dónde sacan tanta energía, sinceramente les reconozco con mucha admiración todo su trabajo. Y desde luego la presencia de Alonso Fernández, nuestro director de unidad, a quien aprecio como colega, como amigo y como compañero cotidiano de trabajo. Muchas gracias a todos ustedes por todo esto que han estado haciendo y por hacerlo posible. Les comentaba que la situación en la que se realiza el coloquio reviste de mucho interés, ¿no? Ya comentaba José Luis cómo el paso del tiempo fluyó de maneras insospechadas, como tal vez no lo habíamos experimentado, ¿no? Una especie de magma que pasa de estados más líquidos a más viscosos y probablemente a veces pétreos, con pérdidas y ganancias, pérdidas incluso en la parte emocional, afectiva, por posibles pérdidas de vidas de seres queridos nuestros, o por situaciones angustiosas que probablemente muchos pasaron por la enfermedad misma, en un contexto en donde, como dijo Emilio Tenti, la realidad se suspendió. Algo nunca antes experimentado por nosotros. De un día a otro, todas las categorías sociológicas, psicológicas, políticas, económicas, en fin, de diverso tipo, con la que veíamos la realidad, no nos sirvieron para entender lo que estaba pasando. Tuvimos que movilizarlas a paso muy apresurado para intentar ir configurando un mapa que nos explicara qué es lo que estaba ocurriendo. Y eso no solamente nos pasó a los científicos sociales o a los que nos dedicamos a las humanidades, también a los científicos de las áreas experimentales. Entender un tema del genoma del virus, de su comportamiento, de las vías de su transmisión, de los mecanismos para poder bloquearlo, y entonces todo el trabajo que se hace para las vacunas, el trabajo también para detectarlo en el cuerpo, todo el aspecto demográfico, digamos, de salud pública, de cómo se comporta. Es decir, la cantidad de temas, no estoy hablando de los educativos, estoy hablando de otros, pero la cantidad de temas que quedaron involucrados con un enorme signo de interrogación sobre nuestras cabezas es una enorme cantidad. Y son problemas que aún todavía nos siguen dando mucho de qué estudiar, mucho de qué hablar, mucho de qué discutir. Y entonces en el terreno educativo, pues fue análogo, ¿no? Se presentó un contexto enteramente nuevo, unas situaciones límite nunca antes vista, que implicó una ruptura en el significado y en los usos que tenemos, como decía José Luis, del tiempo, en este caso del tiempo educativo, pero también del espacio escolar, de los currículos y de los procesos escolares mismos. Por ejemplo, las nociones de escuela cambiaron, ¿no? Es decir, esa escuela entendida como un inicio y final que se distribuye de cierta manera el tiempo adentro de unos edificios en donde hay un profesor o una profesora, en la estructura típicamente tradicional que predomina, el maestro que enseña o la maestra que enseña a los alumnos que aprenden en esa lógica muy tradicional, un sistema de organización interno, de gestión y de administración, con un director, con supervisores de zona, etcétera. Toda esa estructura de repente quedó suspendida.
Entonces, ¿cuál era la escuela? La escuela era este espacio virtual, o era el espacio del WhatsApp, o era el espacio de los pizarrones escolares improvisados afuera de las escuelas donde los profesores iban pegando los requerimientos, las tareas, las actividades que se pedían, se retiraban para que poco a poco la gente fuera con sus cubrebocas a punto, los mamás, a los papás, principalmente las mamás, en fin, todas esas cosas que fueron ocurriendo que modificaron la noción de escuela. Lo mismo en la noción de hogar. El hogar de repente también se convirtió en una especie en un espacio de trabajo que antes no. La familia misma cambió también la forma en cómo se organizó la familia. La noción de maestro y de alumno se modificaron también. La noción de papá o de mamá también cambió, porque de repente los papás y las mamás tuvieron que funcionar en una especie como de maestros, tutores, apoyadores, vigilantes de que las cosas se fueran haciendo, porque esas tareas que normalmente quedaban depositadas en la escuela y en las maestras, dejó de ser así. Es decir, todas las nociones, y esto póngalo en teoría, todas las nociones teóricas con las que estábamos acostumbrados a mirar la realidad, de repente dejaron de ser útiles o de ser totalmente útiles, porque no vamos a tirar a la basura todo lo que hemos hecho, pero nos dejaron de servir porque la misma idea de educación estaba en cuestionamiento. Hubo muchas discusiones sobre lo tecnológico, ¿no? Que fue lo que más predominó. ¿Cómo le vamos a hacer? Y si los niños pueden y tienen, ¿no? O la desigualdad y la brecha educativa. Todos temas muy importantes, sin duda. Pero yo tengo la sospecha de que los temas educativos sustantivos que emergieron ahí fueron un poco hechos de lado o mucho hechos de lado. Se intentó montar lo que teníamos, es decir, los currículos y las actividades a algo que no sabíamos muy bien cómo hacer, que era lo tecnológico. Pero la esencia misma de lo educativo, qué se va a enseñar, cómo se va a enseñar, eso se hizo a un lado porque las preocupaciones tecnológicas y las prisas nos ganaron. El tiempo también y los recursos también jugaron un papel determinante. Pero no tuvimos capacidad como sociedad y como aparato educativo de imaginar rápidamente una opción educativa que aprovechara la circunstancia que estábamos viviendo para proporcionar educación, formación, en torno a la biología del virus, a la biología de la enfermedad, a la demografía de la enfermedad, a los números de la enfermedad, la estadística de la enfermedad, todo el tema de la probabilística, por ejemplo, temas más específicos de comportamiento de microorganismos, de ADN, temas de vacunas, temas de salud pública, temas propiamente de la vida social y económica, temas de familia, temas de derechos, en fin, todo lo que nos trastocó, que nos obligaba a pensar en eso para entender lo que ocurría y tratar de estar mejor, pudo haber sido en sí mismo un enorme material educativo de enorme riqueza que no aprovechamos. No estoy diciendo nada nuevo, a final de cuentas estoy diciendo cosas que los viejos pedagogos nos han enseñado, ¿no? Que es aprovechar la realidad que nos circunda para tratar de entenderla, para tratar de incidir en ella al comprenderla e incluso de transformarla. Pero eso como que quedó a un lado y las partes más técnicas fueron las que predominaron, ¿no? Y todo lo que ocurrió, todo lo que sigue ocurriendo, tendrá y está teniendo efectos muy grandes sobre el crecimiento del sistema. De hecho, ya hay pérdidas documentadas de alumnos sobre todo en educación media superior. Y eso genera un problema de enormes dimensiones que tendrá impactos no ahora, no mañana, no pasado mañana, sino de aquí a muchos años más. Es decir, se van a proyectar, los impactos que ahora estamos viendo se van a proyectar sobre muchos años más. La educación media superior, que ha sido decretada como educación obligatoria y por lo tanto ya forma parte del ciclo de la educación básica mínima que todo mexicano debe tener para incorporarse productivamente en la sociedad y tener un mejor nivel de vida, etcétera, hacer uso de los bienes de la cultura, en fin, todo lo que se dice en torno a eso se va a ver afectado también. Porque además es una educación
que ha venido sufriendo históricamente muchos problemas de calidad, como lo demuestran las muchas evaluaciones que se han hecho en torno a los aprendizajes y a los conocimientos que los alumnos de 15 años tienen en México, que son muy bajos comparativamente con otros países, ¿no? Pero también tendrá impactos todo esto en la formación, en los recursos que ya se ha comentado, en las modalidades de la distribución educativa. Tendremos que seguir ensayando estas modalidades, que a falta de una mejor palabra decimos híbridas, quién sabe muy bien qué sea eso, pero vamos a tener que seguir ensayando, no solamente por temas de la persistencia de la epidemia, que es algo que todavía no se va. Eso va a durar todavía otro tiempo, no sé cuánto. Alonso tal vez nos pueda ayudar más a entender ese tipo de cosas, pero esto no se va a ir mañana. No solamente por eso, sino también porque se han abierto nuevas rutas de posibilidades que necesitamos seguir explorando de manera creativa para la distribución de los servicios educativos. Tendrá impactos en la práctica docente, tendrá impactos, ojalá, y cuestionamientos sobre el modelo centrado en el profesor o profesora, impactos sobre la distribución de oportunidades. Sin duda, los temas de la brecha digital seguirán emergiendo, pero también de la brecha de aprendizajes. Veremos problemas de repetición, de reprobación, de interrupción, de abandono, en general de la distribución de las oportunidades educativas, temas de la desigualdad en la infraestructura, en su mantenimiento y en su desarrollo, temas de calidad educativa. Es decir, prácticamente cualquier tema que ustedes quieran poner relativo a la educación, al sistema educativo, a su funcionamiento, a las políticas, etcétera, va a verse modificado, porque de hecho ya está siendo modificado. Entonces tendremos resultados bastante graves en varios respectos, y a mí particularmente me preocupa mucho el de la disminución de la matrícula, en donde hay una relación entre las posibles pérdidas que tenga el sector privado, que no sabemos muy bien si se van a trasladar al público, y en el caso de que se trasladen al público, ¿cuál será la capacidad del sistema público para atender esa demanda añadida en un contexto generalizado de pérdida de recursos para el sistema educativo público? Los presupuestos que hemos tenido en los últimos años del final del gobierno de Peña Nieto y en los 3 presupuestos de este gobierno han sido a la baja o se conservan en su nivel, con el agregado de que la parte, digamos, de mayoritaria del presupuesto se destina a becas, pero no a temas de calidad, de formación de maestros, de expansión de la infraestructura, etcétera. Es decir, los problemas propiamente educativos no están siendo atendidos con recursos, los problemas de interrupción escolar y de reprobación, en fin. Entonces, creo que es un escenario muy problemático el que tenemos enfrente. Podemos verlo desde un punto de vista muy pesimista, estaría justificado verlo de manera pesimista, pero también podemos verlo como una oportunidad para avanzar, no solamente a resolver los problemas que la COVID-19 y la suspensión de actividades generó, sino también para repensar en general la educación, hacia dónde la podemos llevar, y aprovechar esta crisis como una oportunidad para hacer cambios de mayor amplitud, de mayor profundidad. Sería lo ideal que pudiéramos hacerlo. Se requieren respuestas múltiples y novedosas en lo educativo, en lo financiero, en lo organizativo, en lo académico. Y para todo esto, para conocer lo que ha ocurrido y los impactos que va teniendo, pero también para generar mejor que sea desde la investigación educativa, porque también se puede hacer desde la práctica educativa, y sin duda hay experiencias magníficas de profesoras y profesores haciéndole frente al problema del encierro sanitario. Pero desde la investigación educativa hay mucho que se puede contribuir para conocer lo que ha ocurriendo, pero también para proponer. Yo estoy convencido que estos 32 trabajos que nos presentan, aunque no todos están directamente relacionados con el problema del COVID-19, hay algunas cosas que meten de tecnología, etcétera, prácticamente todos van a tener una reflexión sobre esto. Y cuando veamos las tesis, que eso es lo más interesante, ver de qué manera estos 32 trabajos evolucionan, se desarrollan y se convierten en una tesis,
prácticamente todas van a tener, si no un capítulo, al menos un apartado en donde el autor va a reflexionar sobre la crisis en el periodo de la pandemia. Si es que el tema en sí mismo no lo incluye, porque de hecho muchos proyectos nuevos de investigación ya incluyen el COVID-19. Es decir, se van a generar en relativamente un corto plazo una enorme cantidad de trabajos en donde va a haber, así sea una pequeña reflexión o una reflexión más amplia, sobre lo que ha ocurrido en torno de la pandemia y la educación, lo cual es magnífico, porque significa que nuestros alumnos, en compañía sin duda de sus profesores y los seminarios que tienen, están produciendo entendimiento, propuestas sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, esa es una contribución que podemos hacer, tal vez sea modesta, 32 tesis en un contexto de un sistema de millones de estudiantes, del tamaño que tiene nuestro sistema educativo en un país enorme como lo es México, pues a lo mejor es muy poco, ¿no? Y nos gustaría ver que los esfuerzos se multiplicaran así como los tenemos nosotros en todas partes, para que la energía que se canalice hacia el entendimiento y la solución de nuestros problemas sea mayor. Pero bueno, eso no depende directamente de nosotros, sino de muchísimas otras variables que no están en nuestras manos controlar. Pero en lo que respecta a estos 32 trabajos, me congratulo de veras de una manera muy sincera y con un enorme gusto de que estén produciéndose estos trabajos que expresan, por otro lado, el enorme compromiso de nuestros alumnos por continuar trabajando a pesar de las enormes dificultades que hemos tenido en estos casi ya 2 años. En marzo los estaremos cumpliendo. Entonces, pues felicito a todos los que lo organizaron, pero también felicito a todos los que participaron en uno de estos 32 trabajos que ahora se exponen de una manera muy sincera y con mucho reconocimiento académico e intelectual. Entonces, una vez dicho todo esto, que ya fue demasiado para una inauguración, les mando a todos un muy afectuoso abrazo. Gracias, doctor Germán. Para continuar con esta ceremonia de inauguración, solo basta recordar que en 2021 el Departamento de Investigaciones Educativas celebra 50 años de haber sido fundado en el contexto de un creciente interés por el desarrollo de la investigación educativa y su incidencia en los componentes del sistema educativo nacional. A lo largo de estos años, en el DIE se han consolidado y ampliado diferentes líneas de investigación educativa que, de manera conjunta, han representado una orientación interdisciplinaria hacia el estudio del fenómeno educativo. Además, gracias a su oferta académica a nivel posgrado, se reconoce al DIE como una de las instituciones formadoras de investigadores en educación más importantes del país y de América Latina. En este marco, el 7º coloquio de estudiantes de doctorado representa una oportunidad para sumarse a los festejos por el 50 aniversario del DIE.